Miren esta estructura, la presa de las Tres Gargantas, en China. Es la central eléctrica más grande del mundo, una pared de hormigón y acero de más de 2 kilómetros de largo que se enfrenta al tercer río más largo del planeta, el Yangtze. Es un monumento al poder de la ingeniería humana. Todos sabemos lo que hace una presa, ¿verdad? Detiene el agua, genera electricidad. Simple. ¿Y si les dijera que esta estructura no solo detuvo un río, detuvo literalmente al planeta entero? Que el peso del agua en su embalse, 40 billones de kilogramos, fue tan masivo que inclinó el eje de la Tierra, que hoy, ahora mismo, nuestros días son una fracción de segundo más largos por culpa de este monstruo de hormigón. No es una teoría, son cálculos de la NASA. En los próximos minutos no vamos a hablar solo de una presa, vamos a contar la historia de la primera megaestructura en la historia de la humanidad, tan colosal, tan pesada, que el planeta Tierra se dio cuenta de que la habíamos construido. Para entender la historia de la presa de las Tres Gargantas, primero debemos entender al río que intenta domar, el Yangtze. En China se le conoce como Changjiang, el río largo, y durante milenios ha sido un dragón de dos caras. Por un lado, es la arteria vital de la nación, ha sido la cuna de su civilización, una autopista para el comercio y una fuente de agua para millones de hectáreas de cultivo. El Yangtze es vida, pero el dragón también tiene una furia incontrolable. A lo largo de la historia registrada, el río Yangtze ha sido responsable de algunas de las inundaciones más mortales que la humanidad haya conocido. En el siglo XX solamente se estima que las inundaciones del Yangtze mataron a más de 1 millón de personas. En 1931, una sola inundación catastrófica se cobró la vida de cientos de miles. Para China, domar este río no era solo un proyecto de ingeniería, era una cuestión de supervivencia nacional, una batalla existencial contra la naturaleza misma. El sueño de construir una presa en las Tres Gargantas, una serie de espectaculares desfiladeros en el curso del río, no es nuevo. Ya en 1919, Sun Yat-sen, el padre de la China moderna, propuso la idea, pero fue bajo el gobierno de Mao Zedong cuando el sueño se convirtió en una obsesión ideológica. Para Mao, una presa en las Tres Gargantas sería el símbolo definitivo del poder del Partido Comunista, una demostración de que la nueva China podía conquistar la naturaleza y doblegarla a su voluntad. Sin embargo, la agitación política y la falta de recursos mantuvieron el proyecto en el papel durante décadas. Fue en los años 80 y 90 cuando el dragón volvió a despertar. Con el boom económico de China, la demanda de energía se disparó. Al mismo tiempo, una serie de inundaciones devastadoras recordaron al gobierno el poder destructivo del río. La solución a ambos problemas parecía ser la misma, la presa. Se vendió al público como la panacea, una fuente inagotable de energía limpia que acabaría para siempre con la amenaza de las inundaciones y mejoraría la navegación, impulsando aún más la economía. En 1992, el proyecto fue finalmente aprobado, pero no sin una controversia feroz. Casi un tercio de los delegados del Congreso Nacional del Pueblo votaron en contra o se abstuvieron, una muestra de disidencia sin precedentes en la política china. Científicos, ingenieros y ecologistas advirtieron sobre los enormes riesgos, pero sus voces fueron silenciadas por el impulso político. La decisión estaba tomada. La construcción de la estructura más grande jamás creada por el hombre comenzó en 1994. La escala de la construcción desafía la imaginación. Durante 18 años, un ejército de más de 40,000 trabajadores luchó contra el río. Se vertieron más de 27 millones de metros cúbicos de hormigón, lo suficiente para construir un muro de 1 metro de alto alrededor de todo el Ecuador. Se usaron casi 500,000 de toneladas de acero, suficiente para construir 60 torres Eiffel. La presa en sí es una maravilla de la ingeniería, una pared de 181 metros de altura y más de 2.3 kilómetros de longitud. Sus 32 turbinas principales son de las más potentes del mundo, generando una cantidad de electricidad que supera a cualquier otra central del planeta. Y quizás su componente más impresionante es el elevador de barcos, una especie de ascensor gigantesco
que puede levantar buques de hasta 3.000 toneladas junto con el agua en la que flotan a una altura equivalente a un edificio de 40 pisos. Es una hazaña que parece sacada de la ciencia ficción, pero para construir este monumento al ingenio humano, China tuvo que pagar un precio terrible, un precio humano y un precio ecológico. El precio humano es quizás el más doloroso. Para crear el gigantesco embalse de la presa, un cuerpo de agua de más de 600 kilómetros de largo, el gobierno tuvo que llevar a cabo una de las reubicaciones masivas más grandes de la historia en tiempos de paz. Más de 1.300.000 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares. No eran solo casas, eran vidas enteras, generaciones de historia familiar, aldeas que habían existido durante siglos, campos de cultivo que habían alimentado a familias durante dinastías. Todo fue borrado del mapa. El gobierno prometió una compensación y nuevas viviendas, pero para muchos la realidad fue la corrupción, los apartamentos mal construidos y la pérdida de su medio de vida. Un granjero que conocía cada centímetro de su tierra fue trasladado a un bloque de apartamentos en una ciudad extraña, sin habilidades para un nuevo trabajo. Se perdió una forma de vida. Y con las personas se perdió la historia. Más de 1.200 ciudades, pueblos y sitios arqueológicos fueron sumergidos para siempre. Templos antiguos, tumbas de la dinastía Han, asentamientos de la Edad de Piedra. Un tesoro de la historia humana ahora yace bajo decenas de metros de agua. Fue un acto de borrado cultural a una escala asombrosa. El precio ecológico fue igualmente devastador. El río Yangtze no es solo agua, es un ecosistema complejo y vibrante. La presa, actuando como un muro infranqueable, destrozó este ecosistema. El caso más trágico es el del Baiji, el delfín del río Yangtze. Esta criatura única, que había nadado en el río durante 20 millones de años, fue declarada funcionalmente extinta en 2006, poco después de que la presa se completara. No pudo sobrevivir a la alteración de su hábitat. Otras especies, como el esturión del Yangtze, que necesita migrar río arriba para desovar, se encuentran al borde de la extinción. La presa también actúa como una trampa de sedimentos. El limo fértil, que antes fluía río abajo y enriquecía las llanuras de inundación, ahora se acumula detrás de la presa, privando al delta del río de nutrientes y causando una grave erosión en la costa de Shanghái. La presión del agua en el embalse ha sido vinculada a un aumento de la actividad sísmica y los deslizamientos de tierra en la región. El dragón había sido encadenado, pero su agonía estaba causando un nuevo tipo de destrucción. Y eso nos lleva al impacto más alucinante de todos, el precio planetario. Cuando se llena el embalse de la presa de las Tres Gargantas, retiene una cantidad de agua casi inconcebible, unos 40 kilómetros cúbicos. Eso equivale a 40 billones de litros, o 40 billones de kilogramos de masa. Lo que la presa hizo fue tomar esta masa, que antes estaba distribuida a lo largo de todo el curso bajo del río, y levantarla a una altura de 175 metros sobre el nivel del mar. Y aquí es donde entra la física fundamental de nuestro planeta. Piensen en la Tierra como una patinadora sobre hielo que gira. Si la patinadora extiende sus brazos, su velocidad de rotación disminuye. Si los acerca a su cuerpo, gira más rápido. Este principio se llama conservación del momento angular y se basa en algo llamado momento de inercia, que es la resistencia de un objeto a ser girado. Al extender los brazos, la patinadora aumenta su momento de inercia y para conservar el momento angular, su velocidad debe disminuir. Lo que la presa de las Tres Gargantas hizo fue, en esencia, hacer que la Tierra extendiera sus brazos una cantidad infinitesimal. Al levantar 40 billones de kilogramos de agua y alejarlos del centro de masa del planeta, alteró la distribución de la masa de la Tierra y por lo tanto aumentó ligeramente su momento de inercia. Para conservar el momento angular, la Tierra tuvo que frenar. Los cálculos teóricos realizados por científicos de la NASA cuantifican este efecto. El inmenso peso del agua en el embalse de las Tres Gargantas desplazó el eje de la Tierra, el polo norte geográfico, en aproximadamente 2 centímetros y ralentizó la rotación del planeta, alargando la duración de un día en 0.06 microsegundos. Seamos claros,
Este cambio es absolutamente imperceptible para nosotros. No lo sentirás, no afectará tu vida diaria. Un microsegundo es una millonésima de segundo. El eje de la Tierra ya se tambalea naturalmente varios metros cada año debido a las corrientes oceánicas y los movimientos atmosféricos. Terremotos masivos como el de Japón en 2011 pueden acortar el día en más de un microsegundo, pero la magnitud no es el punto es el hecho. Por primera vez, una estructura creada por el ser humano, un solo proyecto de construcción, fue tan masivo que tuvo un impacto medible, aunque sea minúsculo, en la mecánica orbital de nuestro planeta. Este evento es quizás el ejemplo más claro y poderoso de lo que los científicos llaman el Antropoceno, la era geológica en la que la actividad humana se ha convertido en la fuerza dominante que moldea nuestro planeta. Ya no somos solo pasajeros en la Tierra, somos los pilotos, nos demos cuenta o no. La presa de las Tres Gargantas es el símbolo definitivo de esta nueva era, un triunfo de la ambición y la ingeniería que nos proporciona una enorme cantidad de energía limpia, un proyecto que ha salvado vidas al prevenir inundaciones, pero también una estructura que ha desplazado a más de 1 millón de personas, destruido ecosistemas, borrado la historia y finalmente alterado la forma en que nuestro mundo gira. Representa la paradoja de nuestro tiempo. Hemos adquirido un poder casi divino para remodelar el mundo a nuestra imagen y semejanza. Hemos aprendido a mover montañas y a detener ríos. La pregunta que la presa de las Tres Gargantas nos obliga a hacer es, ¿hemos adquirido también la sabiduría para saber cuándo no hacerlo? Historias como esta, sobre las obras más ambiciosas de la humanidad, nos obligan a hacernos preguntas importantes sobre nuestro lugar en el planeta. Si crees que entender estas hazañas de la ingeniería y sus consecuencias es clave para nuestro futuro, estás en el lugar correcto. Para seguir explorando juntos estos temas fascinantes, te pido que me apoyes. Tu me gusta le dice al algoritmo que esta historia merece ser contada. Compartir este video con alguien a quien le pueda interesar es la mejor forma de que crezca nuestra comunidad. Y por supuesto, asegúrate de seguirme y activar la campanita de notificaciones para ser el primero en saber cuándo desenterramos la próxima gran historia. Gracias por tu tiempo y tu curiosidad. Nos vemos en el próximo video.